Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por sintonizar nuestro programa y visitar nuestra página en Doc Pies TV, YouTube. También nuestro Twitter, @podiatrasilva. Hoy tenemos un tema que es la torcedura del tobillo, el esguince del tobillo. ¿Qué sucede cuando usted va caminando y da una mala pisada y el tobillo se tuerce? ¿Qué sucede cuando usted está jugando baloncesto y pues da un salto y cuando cae, el pie no cae en una posición pues muy adecuada y se tuerce el tobillo? ¿Qué sucede con estas torceduras? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hay daños a corto plazo? ¿Hay daños a largo plazo? ¿O se pueden producir lesiones permanentes en el tobillo después de una lesión como esta? Esos son los temas pues que nosotros vamos a discutir hoy en el Doctor de los Pies. Vamos a discutir entonces las torceduras del tobillo. Y el tobillo se puede torcer de la parte más lateral, como también lo puede hacer en la parte más medial. Hoy nos vamos a concentrar en la más frecuente, que es la parte lateral del pie, donde nosotros podemos ver ahí un huesecito que se corresponde con el peroneo. El hueso peroneo, que es el hueso más lateral de la pierna, es un hueso finito que forma el maléolo lateral. Este hueso pues es muy importante porque nos ayuda pues a formar lo que es la articulación del tobillo. La tibia, el peroné y lo que nosotros le llamamos el astrágalo son los huesos que forman pues la articulación del tobillo. Y en la parte más lateral existen estructuras muy importantes que son las que se lesionan cuando usted se tuerce el pie. Cuando la lesión se produce por una hipersupinación o una torcedura en donde la parte lateral se mueve hacia la parte más medial, es lo que nosotros le llamamos un esguince del tobillo. Es muy frecuente y se puede producir de diferentes maneras. Se puede producir en la práctica de un deporte, se puede producir por una mala pisada, se puede producir en un escalón, por unos zapatos muy elevados. Es decir, es muy frecuente y es muy fácil de que se produzca esto. Las lesiones por las torceduras del tobillo y los esguinces del tobillo pueden ser agudas como pueden ser también crónicas. Las lesiones agudas pues son la inflamación y el dolor. Inflamación, dolor, inmovilidad, y muchas veces se pueden producir pequeñas hemorragias en las estructuras que se encuentran en la parte más lateral del tobillo. Cuando nosotros tenemos una torcedura del tobillo, un esguince del tobillo, la mejor idea desde el punto de vista inmediato es inmovilizar el pie, ponerle hielo, levantarlo y el reposo. Esas son las cosas, pues las medidas primarias. Si continúa el dolor, pues podemos también tomar algunos desinflamatorios no esteroideos. Pero con el hielo, la inmovilización y el reposo, normalmente el dolor mejora de una manera significativa. Si continúa la inflamación y continúa el dolor, lo mejor es visitar rápidamente a su médico. Los médicos que normalmente manejan este tipo de torceduras son los ortopedas. También los médicos generales, los médicos familiares y nosotros los podiatras, pues podemos hacer atenciones primarias a este tipo de lesiones. En la parte más lateral del pie, pues lo que hace es que se produce ahí una pequeña hemorragia, se produce una inflamación, mucho dolor en puntos específicos, en los puntos donde normalmente se ha lesionado. Pero también el dolor puede sentirse profundo dentro del tobillo y puede sentirse profundo en la planta del pie. Si hay lesiones de nervios, pueden haber calambre, puede haber sensación de hormigueo en la planta del pie, en la parte más lateral. Si la lesión es simple y sencillamente de ligamentos y de tendones, pues se va a producir una pequeña hemorragia. A veces estas torceduras, además de las lesiones de los ligamentos y de los tendones, se puede pues traducir también pues una lesión en los huesos, puede ir acompañada de fracturas o también puede ir acompañado de lesiones del cartílago articular. Señores, en el próximo segmento vamos a hablar un poquito de la anatomía del tobillo, de cuáles son los ligamentos y los tendones que se lesionan más frecuentemente. Lo vamos a mostrar con una pequeña figura que yo traje hoy para que podamos entender. Señores,
Señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de las torceduras del tobillo. Estamos hablando de los esguinces del tobillo. Nosotros los clasificamos dependiendo de qué tan severa haya sido la lesión. Lo clasificamos en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Tipo 1 pues es una lesión muy leve. El tipo 2 pues pueden haber pequeños desgarros de los ligamentos. En el tipo 3 pueden haber roturas de los ligamentos. Y en el tipo 4 pues muchas veces está acompañado de lesiones en los huesos, como son las fracturas del hueso. Nosotros cuando decimos que una persona tiene lo que se llama un esguince del tobillo, pues nosotros siempre nos concentramos en esta área del pie. Fíjense ustedes que esta es la parte más lateral del pie, este es el dedito pequeño de nuestro pie y esta es la parte lateral. Ahorita yo estaba hablando de este huesecito que es el que se llama peroné y este hueso que está acá que es la tibia. La tibia y el peroné, junto con este hueso que está aquí abajo, que unos le dicen talos y otros le dicen también astrágalo, son los que forman la articulación del tobillo. Estos dos huesecillos están unidos por un ligamento muy poderoso que se llama la sindermosis. Ese ligamento mantiene estos dos huesos juntos para que se produzca pues un movimiento y se produzca estabilidad en el tobillo. Una de las lesiones pues que más frecuentemente se produce a largo plazo es la inestabilidad del tobillo. Es una persona que se va a quedar que cuando está caminando se siente que el tobillo es muy inestable, que el tobillo se le dobla con mucha facilidad, que el tobillo no se siente con fuerza en el tobillo. Y es porque se han lesionado ligamentos importantes en esta parte del pie. Uno de los más famosos y los que más se lesiona es el fíbulo tabular. Es el ligamento que va desde aquí, desde el peroné hasta el talus, o desde el talus al peroné, o desde el astrágalo al peroné, y es el más anterior. Este que está en la parte anterior es el que más se lesiona. Por eso cuando usted se dobla el tobillo y usted se toca en esta parte de acá, usted va a sentir ahí mucho dolor. También hay otro ligamento muy importante que va desde aquí, desde el calcáneo hasta el peroné o hasta la fíbula, que se llama calcáneo fibular, y el posterior que viene desde el peroné hasta el astrágalo o el talus, que se llama el talo fibular posterior. Estos tres ligamentos pues muchas veces se lesionan cuando nosotros tenemos un esguince del tobillo, pero también pasan unos tendones muy importantes por acá, que son los tendones peróneos, y los tendones peróneos pasan por debajo y por detrás de lo que es la fíbula o el peroné, y uno se inserta en esta parte de acá y el otro se mete por debajo del pie hasta el otro lado del pie. Por eso cuando usted tiene una torcedura del tobillo, usted puede tener dolor en la parte plantar, usted puede tener dolor en la parte lateral, en la parte más anterior y lateral, y en la parte también posterior. A veces cuando nosotros tenemos una torcedura del tobillo que se acompaña de lesiones en los huesos o de fracturas, nosotros podemos ver que se fractura el peroné, que se puede fracturar también esta parte de aquí de la articulación del tobillo, este hueso que está acá, que es el talus, que se puede fracturar también la tibia, y podemos también ver fracturas en el calcáneo, que es este hueso esponjoso que se encuentra en el talón o el calcañal. También podemos ver lesiones anteriores en esta parte de aquí, anterior, o podemos ver lesiones también posteriores. Entonces, ya ustedes pueden ver la parte anatómica del tobillo y cómo se pueden producir todas estas lesiones que pueden ser solamente de ligamentos, que pueden ser de estructuras de vasos sanguíneos, que pueden ser también de los huesos y que pueden ser también de los cartílagos del tobillo. Entonces, las lesiones más agudas, pues las manifestaciones más agudas de esta lesión, pues van a ser inflamación, mucho dolor, enrojecimiento, moratones en estas áreas, inmovilidad de la parte afectada, y cuando se acompaña de una fractura, el dolor va a ser muy intenso y va a imposibilitar la marcha. Por eso el primer examen que nosotros hacemos para hacer un buen diagnóstico, pues es la radiografía de frente de los huesos y la radiografía lateral de los huesos. Señores, en el próximo segmento continuaremos hablando de este interesantísimo tema.
Señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando del esguince del tobillo. Es cuando el pie se dobla de esta manera hacia la parte más lateral. Toda la fuerza del cuerpo, todo el peso del cuerpo va en la parte central, y si usted se dobla el tobillo de esta manera, si dobla su pie de esta manera, de una manera brusca, pues se van a producir lesiones en estos ligamentos que están acá. Vimos que hay un ligamento que es anterior, que es el talofibular anterior. Vimos un ligamento que se va en la parte más medial, que es el calcáneo fibular, y el talofibular posterior, que viene por aquí detrás. También vimos que pueden haber lesiones importantes en unos tendones que vienen hacia acá, que son los tendones peróneos. Y los tendones peróneos pues son vitales para una buena movilización del tobillo, para una buena movilización del pie. Cuando nosotros tenemos lesiones que son únicamente de los ligamentos y los tendones, pues nosotros podemos ver que pueden haber simple y sencillamente estiramientos fuertes de estas estructuras, pueden haber desgarros parciales de esas estructuras, pero también pueden haber desgarros totales y fracturas totales de los ligamentos. Cuando se afectan los tendones peróneos, pues estas lesiones son muy significativas y a largo plazo pueden traer consecuencias fatales. Si estas lesiones de los ligamentos también se acompañan de fracturas de los huesos, deben ser corregidas las fracturas de los huesos de una manera inmediata. Y si las lesiones se acompañan de desprendimiento de partes de cartílago en la articulación del tobillo, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, o erosiones de esas estructuras cartilaginosas, pues nosotros vamos a tener aquí que a largo plazo pues va a ser necesario hacer artroscopías y van a ser necesarias hacer intervenciones de tipo quirúrgico. Las intervenciones quirúrgicas para estas lesiones pueden ser relevantes o pueden ser realizadas de una manera inmediata, como también pueden ser realizadas a largo plazo. A veces hay personas que tienen enfermedades y condiciones que predisponen a que se rompan los ligamentos y los tendones, como lo es la artritis reumatoide. Personas que tienen artritis reumatoide pues pueden tener lesiones de ligamentos con mucha más facilidad. También las personas que sufren del síndrome de Ehlers-Danlos, que es una hiperflexibilidad de los ligamentos, pueden tener lesiones pues con mucho más frecuencia. Las personas que tienen un tobillo en equino o un pie cabus, es decir, un pie con un arco longitudinal muy pronunciado, pueden tener lesiones en la parte lateral con mucho más frecuencia que otras personas, y muchas veces estas lesiones pues son significativas. Entonces, la primera medida es la inmovilización, el reposo, la aplicación de hielo y desinflamatorios tanto tópicos como orales. Algunas veces nosotros colocamos una bota inmovilizadora, otras veces es necesario colocar una bota de yeso. Normalmente, pues si existe una fractura, dependiendo del grado de la fractura, pues va a ser necesaria una intervención quirúrgica, es decir, la corrección de la fractura y la utilización de placas y clavos para sostener estos dos huesos, pues que este hueso que se partió en dos partes y que se produzca una cicatrización del hueso o una consolidación de esta fractura de una manera adecuada. Si los ligamentos fueron desgarrados por completo, nosotros no lo podemos identificar con una radiografía y va a ser necesario la utilización de otros métodos diagnósticos como lo es la resonancia magnética. Si las lesiones pues se han producido en el cartílago articular, va a ser necesaria una artroscopía. La artroscopía no es más que meter una pequeña cámara dentro de la articulación y nosotros hacer una exploración y sacar las partículas de cartílago pues que quedan flotando dentro de la articulación, que pueden producir muchísimo dolor. Si las lesiones pues son de los tendones peróneos, va a tener que ser necesaria la apertura, va a ser la intervención y la corrección de esos desgarros de los peróneos. A veces tenemos que hacer injertos de ligamentos y de tendones cuando las lesiones de los ligamentos son muy agresivas, cuando se ha perdido mucho tejido. Otras veces simple y sencillamente tenemos que aproximar estos ligamentos y estos tendones para evitar la inestabilidad del tobillo. Si usted ha tenido pues un esguince del tobillo, no importa si ha sido un esguince fuerte, si ha sido un esguince aparatoso
o si ha sido un esguince de... A largo plazo usted va a empezar a tener problemas en la movilidad del tobillo, va a empezar a sentir dolor, puede ser dolor en la parte anterior, puede ser dolor en la parte más posterior de su pie y también inestabilidad en la parte lateral del tobillo. Es una persona que cuando va caminando el tobillo se le tuerce con muchísima facilidad, se siente muy inestable. Cuando se luxan los tendones peróneos, pues se pueden salir de este lugar que se ve acá, se salen los tendones peroneos con mucha facilidad aquí y eso va a provocar pues mucho más inestabilidad. El tratamiento va a ser quirúrgico. Si no se realiza el tratamiento adecuado, pues se va a ir perdiendo poco a poco la movilidad del tobillo y la persona va a empezar a tener problemas en la marcha de una manera significativa. Señores, espero que hayan ustedes disfrutado hoy de este interesante programa y será hasta la próxima con el doctor de los pies.